Imagina tener un auto con motor a vapor y ante una urgencia tener que encender la caldera del carro y esperar a que el agua se caliente para que el auto arranque. Sería un total desastre. Afortunadamente los motores, como todos los inventos humanos, han avanzado por un principio básico que es la eficiencia. La búsqueda permanente por obtener más y mejores resultados con un esfuerzo menor o gastando menos recursos. Si bien James Watt no inventó la máquina a vapor, las mejoras que introdujo fueron tan revolucionarias que permitieron no solo generar un motor mucho más eficiente, lo que transformó por completo la industria, sino que además dieron paso al nacimiento del tren a vapor y a la mejora sustancial de los grandes barcos. Esta revolución en el transporte llevó a su vez a un crecimiento del comercio y una ampliación de los mercados como no había existido antes en la historia. Una simple mejora en un mecanismo transformó no solo a Europa con la revolución industrial, sino que transformó todo el sistema de comercio global. Ahora bien, si un cambio en un producto puede generar tal impacto, pensemos ahora en el mecanismo que permite que funcione toda la sociedad. Analicemos el modelo de sociedad como si fuera un motor, como un sistema que funciona mecánicamente y que está diseñado con unos propósitos específicos. Los modelos político y económico actuales contienen, como en cualquier mecanismo, diferentes engranajes que permiten que la energía se mueva por diferentes conductos. Esto impulsa acciones para conseguir determinados resultados. Si el propósito del motor es hacer girar un eje para mover un vehículo, el propósito del mecanismo social busca usar los recursos disponibles para resolver las necesidades de los individuos, tales como alimentación, vivienda, educación, vestido, entre otros. Para que este mecanismo se active, también se requiere combustible. En este caso son los recursos naturales, los recursos humanos como el conocimiento y la mano de obra, y por otro lado la tecnología, los que permiten que la sociedad funcione. En un balance de uso de recursos contra soluciones alcanzadas y sostenibilidad, el resultado de este mecanismo de organización es pésimo. Por una parte, cerca de la mitad de la población mundial se encuentra bajo la línea de la pobreza con un 15% en la base que lucha a diario contra el hambre. Todo en medio de la mayor producción de alimentos, bienes y servicios jamás vista en la historia de la humanidad. Esta pobreza en masa es una pérdida de recursos enorme. Millones de personas dispuestas a trabajar que pudieran estar tomando acciones reales para frenar el cambio climático o construyendo hogares para brindar vivienda digna, están estancados en el desempleo porque el modelo económico los ha dejado por fuera. Una posibilidad enorme de generar soluciones se convierte por el contrario en un problema, ya que sumidos en la pobreza algunos toman el camino de la ilegalidad. Así, la inseguridad se desborda y se traduce para los gobiernos en la necesidad de disponer cada vez de mayores recursos para combatirla. Sin embargo, más recursos en ejército, policía y armamento, sin opciones que permitan a los individuos superar la pobreza, solo se traducen en represión y en más violencia. Mientras estos gastos se incrementan por un lado, disminuyen los recursos para atender asuntos como la emergencia climática, que debería ser una prioridad. Y esta falta de atención ambiental conduce a su vez a un incremento de los desastres naturales, lo que incrementa las condiciones de pobreza de quienes están atrapados en un círculo vicioso que solo tiene muestras de empeorar. Sin embargo, esta pérdida de recursos no obedece simplemente a la mala administración de los políticos de turno, ya que al final ellos son una pieza más del engranaje con el cual funciona este mecanismo social. Esta ineficiencia va más allá, pertenece al sistema mismo y se mide también por la enorme cantidad de oficios y actividades artificiales que existen dentro del modelo y que no producen ningún bien real dentro de la sociedad, pero que son aparentemente necesarios y cada vez más comunes. Podemos ver claramente el aporte que hace un maestro, un médico o un campesino a la sociedad. Pero, ¿qué beneficio real proporciona un corredor de bolsa o un agente de seguros? ¿Qué beneficio nos trae, por ejemplo, la industria de los videojuegos? Pensemos en la cantidad de recursos usados para fabricar estos equipos y el impacto que causan. Las horas dedicadas de miles de ingenieros que pasaron años estudiando y cuyo conocimiento es usado para crear una simulación que haga tan adictos como se pueda a los usuarios. Millones de jóvenes atrapados que pudieran dedicarse a cualquier otra tarea de mayor provecho para ellos mismos o para la humanidad. Una enorme cantidad de recursos perdidos con la excusa de la libre competencia y el crecimiento de la economía. Cada individuo en este planeta tiene un costo para los demás conciudadanos del mundo. En esta sociedad nadie produce por sí mismo el alimento, el vestido y la vivienda que requiere. Pero son muy pocos los individuos que asumen la carga por esas labores.
La mayor parte de las actividades humanas son oficios sin sentido de los cuales podríamos prescindir sin que esto afectara la supervivencia humana. Necesitamos los zapatos, por supuesto, pero no necesitamos el aparato de marketing que intenta atar nuestra identidad a una marca. Tampoco los 20 intermediarios que ganan más que el obrero esclavizado que los fabrica. Necesitamos con urgencia un modelo que no esté basado en el desperdicio de recursos y que no agote a las personas en tareas repetitivas. Requerimos con urgencia liberar el potencial humano atrapado en un sistema ineficiente y dedicarlo a afrontar la crisis climática. El actual mecanismo social es un motor lento y obsoleto, que desperdicia recursos masivamente. Por eso, y tal como lo ha hecho la humanidad a lo largo de la historia, debemos desarrollar un mejor mecanismo de organización. Solo de esta forma podremos dar un paso adelante en la evolución humana. Así que únete y ayúdanos en el diseño. Que un nuevo mecanismo social eficiente sí es posible.